Privilegio poder estar aquí y poder compartir la palabra de Dios. Es algo hermoso que el Señor te pueda usar. Es muy lindo. Y bueno, yo quiero compartirles una palabra hoy muy importante que yo creo que es algo que nos va a ayudar a poder distinguir bien el camino de Dios con el camino que no es de Dios. Amén. Así que primero quiero comenzar con una oración. Así que vamos todos a orar juntos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias, Padre, Señor, porque podemos estar aquí, Señor, reunidos como hermanos, Señor. Reunidos en amor como tú quieres, Señor. Tú quieres que nosotros estemos juntos en amor, Padre. Gracias te doy, Señor, por tu Hijo Jesucristo, por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, Señor. Es el que nos guía cada día. Gracias por tu palabra, que es lumbrera a nuestros pies, Señor. Es la que nos alumbra el camino, Señor, para no caer, para no fallarte a ti, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, te doy gracias y amén. Amén. Quiero hacer una introducción primeramente sobre lo que es, todos saben la palabra dieta. Todos yo creo que alguna vez han hecho dieta, sobre todo las mujeres. Ahí Renato levanta la mano así. Pero bueno, dieta, yo estoy buscando en el diccionario, dice que es régimen de vida. O sea, no sé si todos saben qué significaba régimen de vida. Es una forma de vida o régimen alimenticio también. Es una forma de alimentarnos, que no es solamente para la gente que tiene sobrepeso. No, es para todos. Todos debiéramos tener un régimen alimenticio, una forma de alimentarnos sanamente. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Eso dice el diccionario. Pero sabemos que hoy en día hay muchas fórmulas de hacer dieta, ¿sí o no? Hay dietas para niños, para grandes, jóvenes, para gente que tiene algún problema de salud, necesita alimentarse de una forma diferente, ¿sí o no? Más sana. También, cuando uno hace dieta, también tiene que ejercitar su cuerpo, ¿sí o no? Por su salud. O sea, no porque queramos vernos bonitos y queramos mostrar nuestro físico, no. Es por nuestra salud. Nuestra salud necesita, nuestro cuerpo necesita hacer deporte. También para que nos sintamos bien nosotros, físicamente. Pero hay otro punto también importante cuando nosotros tomamos la decisión de hacer una dieta, que es la voluntad. O sea, nosotros tenemos que tener fuerza de voluntad para hacer dieta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque yo también soy flaco, pero a veces también digo voy a hacer dieta y pues a veces fallo igual, pues. Me voy a comer kebab, pizza y... Pero, ¿cómo se llama? Uno cuando hace dieta tiene que tener fuerza de voluntad, porque hacer dieta es como una lucha, ¿sí o no? Es una lucha de querer alimentarse sanamente, pero como que te llama el que va así, como que te tira los brazos, así, la pizza, los alimentos no saludables, como que la Coca-Cola, la Fanta, todo eso, como que, no sé, te llama la atención, pero eso no es saludable. Pero bueno, yo no les vengo a hablar de nutrición ni nada de eso. Pero es para que podamos entender un poquito mejor ahí, para que vamos a entrar de lleno a la palabra, ¿ok? Pero de eso se trata. Por ejemplo, los que siempre salen al baile, los deportistas, ellos tienen que tener una dieta también. O sea, ellos tienen que tener una dieta saludable para que su físico, para que su cuerpo esté en forma, para poder ganar, porque tienen un propósito que es ganar la competencia o el deporte que sea. Ellos quieren ganar, ellos no quieren perder. Ellos quieren salir en primer lugar. Entonces ellos tienen que tener una dieta y tienen que tener voluntad, tienen que tener deseo, ganas y un propósito para cumplir esa dieta, ¿sí o no? Tienen que tener un propósito para poder llegar ahí. Yo quiero cuidarme para llegar ahí, ganar. Los deportistas es un poquito más estricto, pero nosotros también debiéramos ser un poquito estrictos con nosotros mismos para cuidar nuestra salud. ¿Por qué? Porque somos el templo de Dios, ¿sí o no? Somos el templo del Espíritu Santo, dice la palabra. O sea, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros, que es el Espíritu de Dios. Mora dentro de nosotros y entonces Él tiene que guiarnos a nosotros. Por eso nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y tenemos que, cuidar este templo, que es el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Amén. Miren, Jesucristo
en un versículo, cuando él ¿cómo se llama? Fue tentado, cuando ayunó 40 días, 40 noches, y eso todos lo saben, yo creo. Entonces él fue tentado por el enemigo. Cuando él, dice ahí la palabra, él tuvo hambre, ¿sí o no? Él tuvo hambre y el enemigo vino y le dijo, manda que las piedras se conviertan en pan, le dijo, ¿sí o no? Y él le dijo, ahí está en Mateo 4:4, Jesucristo le dijo, él le respondió, Jesús, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿cierto? Ahí está claro, ahí está clarito, yo no tengo que explicar mucho para decir que nosotros no vamos a vivir solamente de lo natural. O sea, no podemos solo vivir el día a día de lo natural, no se puede, porque Jesucristo lo dijo, es nuestro Señor, el Rey de Reyes, el Creador de todas las cosas, el Creador de nosotros mismos. Él dijo que nosotros no podemos alimentarnos, que no vamos a vivir solo del alimento natural, no vamos a vivir solamente de ese alimento, sino que del espiritual también, que es la palabra de Dios. Nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no nos alimentamos, nuestro caminar con Dios, nuestro espíritu se va a debilitar. ¿Y qué pasa si se debilita? Por ejemplo, ¿qué pasa con nuestro cuerpo si no lo alimentamos? Si no le damos el alimento que necesita nuestro cuerpo, ¿qué va a pasar? Se va a debilitar, ¿sí o no? Y va a estar expuesto a virus, va a estar expuesto a enfermedades, ¿sí o no? Y nuestro cuerpo se va a enfermar porque no lo estamos alimentando como corresponde. Ya, lo mismo pasa acá. Jesucristo dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios diario, y no solamente una vez al día, o sea, varias veces al día, ¿qué pasa? Se va a debilitar, el Espíritu Santo se va a debilitar, nuestro espíritu se va a debilitar, nuestro caminar con Dios se va a debilitar, no nos vamos a fortalecer en el espíritu, ¿sí o no? Eso es como lógico, pero para nosotros a veces es un poquito complicado porque hay tantas cosas que hacer que dejamos de lado la palabra de Dios, dejamos de lado el alimentarnos espiritualmente. Cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, o sea, no solo del alimento natural vamos a vivir, es un deber alimentarnos de la palabra de Dios para que podamos salir adelante, para que podamos ser esos hombres o mujeres que Dios quiere que seamos. ¿Amén? Ok. Por eso yo puse el ejemplo de la dieta antes. O sea, yo quería ponerlo para que se pueda entender un poquito. Cuando uno hace dieta, tiene que alimentarse sanamente y no alimentarse con alimentos que no son saludables, ¿cierto? Miren, todo cristiano, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, tenemos dos naturalezas, son dos. Una que es nuestra naturaleza pecaminosa, que la heredamos de Adán. Después tenemos, cuando aceptamos a Jesucristo, viene el Espíritu Santo con una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Dios. Es una nueva naturaleza que viene a morar dentro de nosotros. Y por lo tanto, a eso se refiere Jesucristo. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, porque hay una nueva naturaleza que tenemos que alimentar, que tenemos que fortalecer. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos bastantes años viviendo de una manera, alimentando algo que ni siquiera sabíamos, que es la naturaleza pecaminosa, y después viene algo, nos pasa algo en nuestra vida, que tenemos que alimentar, fortalecer eso, porque ya tenemos algo, tenemos de aquí para atrás, tenemos una vida distinta, ¿cierto? O sea, en la naturaleza pecaminosa. Entonces, eso ya lo venimos alimentando. Y cuando Jesucristo, el Espíritu Santo, viene a morar en nosotros, es algo nuevo. Es como un bebé. Y nosotros debiéramos alimentarlo rápidamente. Porque eso que estamos alimentando de antes, que es nuestra naturaleza pecaminosa, ya está fuerte en nuestra vida, ¿sí o no? Ya está fuerte, por lo tanto tenemos que alimentar el Espíritu de Dios rápidamente para que se vaya fortaleciendo. ¿Amén? Miren, esta lucha el apóstol Pablo la describe en una carta a los Gálatas, que la vamos a ver ahora en Gálatas 5, 16, 17. Dice,
Digo pues, dice ahí, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra el de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, es una lucha, ¿sí o no? Y es una lucha tremenda. Es una lucha, es una batalla que tenemos dentro de nosotros. Yo no sé si todos lo saben, o quizás algunos ni siquiera saben que hay una batalla dentro de nuestro interior. Y por eso yo ponía el ejemplo de la dieta, porque es una batalla también, por querer comer sanamente, saludablemente. Es lo mismo lo que explica Pablo. Es muy parecido. Pablo dice, digo pues, andad en el espíritu. ¿Qué está diciendo? Que andemos, está diciendo en tiempo presente, que andemos ahora, ya. Que andemos en el espíritu, que caminemos, que vivamos en el espíritu, día a día, le está diciendo ahí a los Gálatas. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí vamos a ver cuáles son esos deseos. Yo sé que algunos lo saben ya, pero yo sé que también algunos que no lo saben. Pero tenemos que, con urgencia, tenemos que andar en el espíritu para que los deseos de la carne no los satisfagamos. Si nosotros nos ponemos a vivir por el espíritu, entonces no vamos a tener tiempo para andar satisfaciendo esos deseos de la carne, eso que tira demasiado. Pablo también dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, pero él no dice que se van a acabar. Él no dice que si tú empiezas a vivir por el espíritu, los deseos de la carne se van a acabar. O sea, todo eso que tú venís trayendo de antes, eso no se va a acabar. Eso va a seguir estando ahí. Pero nosotros por eso que necesitamos alimentarnos día a día del Espíritu, día a día de la palabra de Dios. Porque si no nos alimentamos, los deseos de la carne nos pueden ir ganando al no alimentarnos del Espíritu. ¿Me entienden? Después dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, está muy claro que uno se opone al otro. Los dos se oponen entre sí, pero la decisión es nuestra. Nosotros decimos, yo voy a alimentar el Espíritu Santo, yo me voy a alimentar de la palabra de Dios, yo voy a vivir para Dios. Nosotros tomamos la decisión, porque el Espíritu Santo no te va a obligar a hacer algo, no te va a obligar, porque si nos obligara fuera fácil, ¿o no? Todos seríamos santos, todos andaríamos viviendo en el Espíritu, ¿no? Sería fácil, pero no es así. Nosotros tenemos que tomar la decisión de decir, yo voy a vivir por el Espíritu y no voy a satisfacer eso que a Dios no le agrada, esos deseos pecaminosos que vienen desde nuestro nacimiento. Ahí vamos a ver por qué. Pero es tu decisión y es mi decisión de vivir para Dios, de vivir agradando a Dios, que es la mejor manera de vivir, no hay otra mejor, ¿sí o no? Ya todos venimos viviendo esa vida pasada, que cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que nos sirve, ¿sí o no? Pero a veces como que igual queremos hacer algo, así como que, pero que me olvidé cómo era esto. No, o sea, eso ya pasó, eso ya es pasado. Nosotros estamos acá en este camino, y este es el que tenemos que seguir, que es el mejor, que es el camino de Dios. Amén. Miren, el reto consiste, como yo les decía, es una batalla. El reto consiste en que vivamos continuamente bajo el control del Espíritu Santo. Esa es la forma de vivir cada día. Ese es el reto, que vivamos satisfaciendo el Espíritu Santo. Tenemos que tener una actitud, nosotros tenemos que tener una actitud decidida. Tenemos que ser decididos, ¿sí o no? Tenemos que ser decididos a vivir bajo el control del Espíritu Santo.
Tenemos que tomar nosotros la decisión. Tenemos que tener esa actitud. Ahí tenemos que tener carácter nosotros para decir yo voy a vivir para Cristo. Ahí tenemos que sacar nuestro carácter para decir eso, yo voy a vivir para Cristo y nadie me va a sacar de este camino. Aunque pase lo que pase. Pablo decía, ni muerte, ni hambre, ni nada de eso me separará del amor de Cristo, decía. ¿Sí o no? Un versículo famosísimo. Nada. Ahí nosotros tenemos que demostrar nuestro carácter. Ahí sí tenemos que decir nosotros, de aquí nadie me saca. Y ahí sí, pararse firme y decir, de aquí nadie me saca. Pero a veces andamos que así, que, sí, yo vivo para Cristo. No, sí, aquí nadie me saca. ¿Sí o no? A veces andamos así, medio raros, así. Sí. Pero nosotros ahí tenemos que demostrar el carácter. Yo vivo para Cristo y de aquí nadie me saca. ¿Sí o no? Por ejemplo, las mujeres tienen carácter, ¿sí o no? Mi esposa tenía un carácter, pues ya no tiene ya. Ya el Señor se lo quitó, menos mal, gracias Señor. Pero ahí es donde tenemos que tener carácter, de verdad, yo se lo digo. Porque yo también pasé por ese momento en que uno anda así y que a veces quiere, anda así. Pero ahí nosotros nos paramos, carácter, yo soy de Cristo, yo le pertenezco a Él, yo vivo para Él. Amén. Den un aplauso al Señor, un aplauso a Dios. Miren, aquí hay un versículo que yo lo tomo, es como una clave, para mí es una clave, no sé, espero que para usted también sea como una clave para poder caminar agradando a Dios. Es como una clave, esto debiéramos grabarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, cuando nos levantemos en la mañana, acordarnos de este versículo y ponerlo en práctica. Miren, Mateo 26:41, dice ahí Jesucristo, cuando ya estaba en el huerto de Getsemaní, Jesucristo, ya lo iban a apresar para crucificarlo. Dice ahí, le dice a sus discípulos, dice, velad y orad, les dice, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Miren, es un versículo pero maravilloso. Dice, velad y orad, dice, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. O sea, ¿la tentación va a venir? Sí. Pero aquí dice, para que no entren, o para que no entremos, tenemos que velar y orar. O sea, yo creo que ninguno de aquí quiere entrar en la tentación, porque sería re inmenso si quisiera entrar en la tentación. Aquí nosotros queremos resistir la tentación, ¿sí o no? Hay un versículo que dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ya, acá lo mismo. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Aquí nos dice que velad y orad y la tentación va a desaparecer. No, la tentación va a venir. Pero para nosotros poder detener esa tentación o no entrar ahí, dice que para mí esa es la clave, velad y orad. O sea, nosotros despertamos en la mañana, no despertamos nosotros porque nos despierta el celular, ¿sí o no? Despierta el reloj, o si no pasamos de largo todo. Pero ahí, el celular, ¡pum! Nosotros, velad y orad, no quiero entrar en tentación este día. Ahí pila tenemos que estar. Orar y velad. Nos levantamos en la mañana, si es posible, hágalo, miren. Si es posible, hágalo. Por experiencia, se lo digo, levántese, empiece 10 minutos antes, 15, 20 minutos antes de lo acostumbrado. Y ore a Dios. Padre, ahí dígale usted, no quiero entrar en tentación, no quiero fallarte, quiero servirte. Y va a ver que funciona, porque la palabra es real, ¿sí o no? Póngalo en práctica. Pero ahí hay una clave, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿sí o no? Ahora, miren, bueno, esa la voy a hacer después, esa preguntita que les tengo a ustedes, especialmente de regalo mío para ustedes. Dice, entonces nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu, porque ahí dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu está dispuesto. El espíritu de Dios está dispuesto.
Está esperando que nosotros busquemos de Dios, que le adoremos. ¿Sí o no? Ahí dice, está dispuesto. La carne es la débil. La carne es la débil. Es por eso que ¿cómo se llama? Que a veces nos cuesta. Yo sé, yo le reconozco. Cuesta a veces. A veces hay días que nos levantamos un poco desanimados y todo eso. Pero ponga en práctica ese versículo. Velad y orad. Y acuérdense, esta carne es débil. Pero el Espíritu está dispuesto, me está esperando que yo me arrodille y ore al Padre. Gálatas 5:19. Vamos a ver ahí las manifestaciones de la carne. Dice ahí, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Bueno, adulterio ustedes saben que es cuando un matrimonio hay engaño, ¿cierto? Cuando se engañan. Ahí ese es el adulterio. Y no es solamente físicamente, ustedes también saben que es con la mente igual. O sea, si usted, ¿cómo se llama? Tiene su esposa y está pensando en otra mujer, está adulterando en su corazón, dice la palabra. Así que con la mente también, o con su vista, cuando anda en la calle y se le da vuelta el cogote así, eso también es adulterio. Fornicación también. Fornicación es cuando no están casados y tienen relaciones sexuales. Esa es la fornicación, perdón. Después dice inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está una lista de hechos de lo que son las manifestaciones de las obras de la carne, que es nuestra naturaleza pecaminosa. Esto viene cuando nosotros nacemos. Pero ahí después de toda esa lista, que usted si se la memoriza mejor, dice, y cosas semejantes a estas, dice. O sea que hay más. O sea, Pablo a lo mejor en el momento quizás no se acordó de todas, o no quiso decirlas todas, pero dice, y cosas semejantes a estas. O sea, hay más cosas. Por ejemplo, tengo esa pregunta que yo le quería regalar a ustedes. Aquí tengo una pregunta para ustedes. Ustedes son inteligentes todos. Dice, la pregunta, ¿la flojera o la pereza es un fruto del Espíritu Santo? No. No, ¿cierto? Entonces, ¿por qué a veces nos levantamos con flojera? Voy a ir a la iglesia el domingo. El lunes decimos, voy a ir a la iglesia. A adorar al Señor. Y llega el domingo, no voy a nada. Tengo flojera, tengo pereza. Pero eso es carne. Es carne. No es un fruto del Espíritu. Porque Jesucristo mismo dijo, el Espíritu está dispuesto. Cuando nosotros decimos, voy a ir a la iglesia, ahí está obrando el Espíritu Santo. Voy a ir a la iglesia a adorar a Dios. Quiero exaltarlo. Quiero servirle a Dios. Voy a ir a la célula. Voy a ir a orar. Voy a predicarle a mi hermano. Ese ahí está obrando el Espíritu Santo. Pero cuando está la flojera, cuando nos desanimamos, cuando estamos ahí que me da flojera, levantarme temprano. No, esa es carne. El Espíritu está dispuesto. Acuérdense, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es la débil. Los deseos de la carne es débil. La naturaleza pecaminosa es débil. Miren, ¿y por qué viene todo esto con nosotros? Dice Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Está claro, sí o no? O sea, por Adán pecó, le falló a Dios, desobedeció a Dios, y por él,
entró el pecado en la humanidad. Y por eso cuando nacemos con el pecado, con esos deseos. Pero vino Jesucristo a la tierra, murió, resucitó y venció al pecado. Lo venció. Después Jesucristo, que lo venció, o sea, murió, resucitó, lo venció obviamente, se fue y envió su Espíritu Santo. Y con su Espíritu Santo nos dio poder a nosotros, ¿sí o no? Y ese poder ahora está activo. Ese poder lo tienes tú. Si tú has aceptado a Jesucristo, ese poder está en ti. ¿Sí o no? Está en ti. ¿Y para qué? Como estamos hablando de esto, de los deseos, de la carne, ese poder está en ti para no hacer esos deseos de la carne. Pero eres tú el que tienes que ponerlo en práctica, eres tú el que tú tienes que activar ese poder. Eso ya está en ti. Jesucristo dijo ahí, le voy a enviar al Espíritu Santo para que no estén solos. Y con Él viene poder. Nosotros podemos sanar a los enfermos. Podemos resucitar muertos, dice la palabra. Ese poder está en nosotros. Jesucristo por eso vino. Adán falló, pero vino Jesucristo. Jesucristo murió y nos dio ese poder. Él venció la muerte, venció el pecado. Por lo tanto, como Él venció, nosotros también somos vencedores. Y la palabra dice, somos más que vencedores. O sea, me equivoqué entonces. No somos vencedores, somos más que vencedores. Imagínense. Y tenemos que vivir de esa manera. Más que vencedores. No como vencedores, como más que vencedores. Amén. Ahora, ¿cómo vive un vencedor? ¿Cómo viven los vencedores? Porque ahí en la calle los vencedores viven pegándole a la gente, robando, matando, creyéndose los mejores, ¿sí o no? Los que tienen más mujeres, esos son los valientes, allá, en ese mundo, se puede decir. Pero nosotros, los vencedores reales, que estamos aquí, todos ustedes los que están sentados aquí, nosotros somos los vencedores, dice así, Gálatas 5:22. Así vivimos nosotros, los vencedores. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Así vivimos nosotros los vencedores, demostrando estos frutos. En amor, amándonos los unos a los otros, viviendo con alegría, dice gozo, con alegría, con paz, no estando discutiendo con las personas, no, en paz. Y esa paz nosotros la transmitimos a los demás, la alegría, el gozo, el amor, con mansedumbre. Tenemos que ser mansos. Tenemos que ser mansos, tenemos que tener, miren, aquí está lo que yo les decía, templanza. Templanza es dominio propio. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos el poder, porque el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos el poder para dominarnos, nosotros mismos, ¿sí o no? O sea, no podemos decir, pucha, es que no, fue difícil, no pude contenerme. No, porque aquí dice que tenemos el fruto del Espíritu Santo es templanza, que es dominio propio. O sea, el Espíritu Santo viene con ese poder de dominarnos, de nosotros dominarnos. Porque muchas veces decimos, no sé por qué lo hice, no me di cuenta. Pero no puede ser, nosotros tenemos el dominio propio. Tenemos amor. Y tenemos que demostrar, tenemos que vivir de esta manera. Dios quiere que vivamos de esta manera, expresando el amor, expresando la paz. Miren, allá afuera hay tanta maldad, tantas noticias de guerra y de cosas terribles. Las noticias cuando uno las ve son terribles. Que ya el mundo ya no necesita más maldad, lo que necesita es el amor de Dios. Necesita que nosotros, miren, nosotros somos el pueblo de Dios. Dios nos llamó a nosotros, nos escogió. Dice la palabra, nos escogió a nosotros como su pueblo. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos de esa manera
mostrando el amor de Dios con los demás en nuestro trabajo. Donde no hay gente que no conozca de Dios, ahí nosotros tenemos que mostrar el amor, la paz. Y sí, tenemos que predicar la palabra de Dios, claro. Pero a veces, muchas veces, pasa que nosotros estamos tan emocionados quizás, que queremos, oye, Jesucristo vive y qué. Y como que espantamos a la gente. Tenemos que hacerlo tranquilo, con calma. Mejor mostremos el amor de Dios, mostremos la paz, mostremos la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. De esa manera ellos van a ver, van a decir, este compadre tiene algo diferente. Sí, él tiene algo diferente. Y se van a acercar a ti. Es como un imán. O debiera ser como un imán. ¿Sí o no? Nosotros debiéramos ser como un imán para esa gente que está necesitada. Esa gente allá afuera necesita de Dios. Ellos creen que no necesitan. Ellos se creen que están bien. Ellos creen que son los mejores. Ellos están llenos de orgullo. Pero nosotros sabemos que ellos no están bien. Ellos están mal. Ellos necesitan de Dios. Necesitan de la palabra de Dios. Necesitan del amor de Dios. Y nosotros somos el pueblo de Dios que podemos entregar ese amor. Es por eso que nosotros tenemos que ahí encerrarnos en nuestro cuarto, en la casa, encerrarnos, darle el tiempo a Dios y ahí orar al Padre. Padre, ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo sea. Ayúdame a entregar amor, paz, paciencia. Esa es la manera que Dios quiere que vivamos y no, como les dije antes, satisfaciendo los deseos de la carne. No, esa no es la forma. Miren, nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Yo quiero poner un ejemplo y también voy a dar un mensaje, aprovechando. Por ejemplo, ya me emocioné, así que, por ejemplo, yo cuando en mis comienzos, bueno, hasta ahora lo hago, yo escucho música hip hop, reggaetón, música urbana, música de la calle que le llaman, ¿cierto? Pero cristiana, no se confundan, cristiana. Y eso fue alimentando mi espíritu. Fue alimentando mi espíritu, sin yo darme cuenta. Hoy en día puedo decir que eso me fue ayudando. Obviamente siempre la palabra de Dios es el mejor alimento. Pero miren, hay mucha gente en los trenes, tenemos tiempo, a veces no leemos la palabra en los trenes, pero sí escuchamos música, somos buenos para escuchar música. Y una forma de alimentar tu espíritu, de poder vivir para agradar a Dios, para reflejar frutos del Espíritu Santo, es escuchando música cristiana. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque a mí me sirvió, por eso se los cuento como un testimonio. A mí me sirvió y me sirve, aún lo sigo haciendo, porque me gusta. Ellos te cantan palabra de Dios. Ahora hay ritmo de todos los ritmos de música cristiana. Ya no tenemos para regodearnos ahora. Entonces ellos cuentan sus testimonios. Muchos cantantes cuentan sus testimonios, cómo llegaron a los caminos de Dios, cosas que pasaron, y te va edificando, te va fortaleciendo en lo espiritual. A mí me fue fortaleciendo. Ahora muchos preguntan, me han preguntado, ¿qué tiene de malo escuchar música que no es de Dios? Música mundana que le llaman, música secular. ¿Qué tiene de malo? Pero mejor es preguntarse qué tiene de bueno. ¿Qué tiene de bueno que tú escuches esa música? ¿Para qué te sirve? ¿Te edifica? ¿Te dice anda a orar? ¿Te dice mira, habla de Dios? ¿Te dice que tú eres un hijo de Dios? ¿Te dice que tú eres valiente? ¿Te dice que tú puedes vencer? ¿Te dice que tú tienes el poder para sanar? No te dice esas cosas. Esa música lo único que hace es recordarte el pasado, es recordarte de tu antigua pareja, es recordarte de tu antiguo hombre, ¿sí o no? Es puro sentimiento nomás, es algo sentimental. Por ejemplo, hay una canción que dice, que es argentina, no sé si ustedes conocen al Antonio Ríos, la canción dice, bueno, no tengo una voz tan bonita, pero escuchen la letra nomás, dice, miéntele, dice,
Miéntele, que no se entere ni tu marido ni mi mujer, dice la canción. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo la bailé, la cuestión más encima. Pero yo no estaba casado todavía. Pero ¿qué es esa canción? Miéntele, o sea, te está diciendo que mientas. Que no se entere ni tu marido ni mi mujer, o sea, para que engañes a tu mujer. ¿Te sirve esa canción? No. Es mejor la música cristiana. Si tú vas a escuchar música, escucha música cristiana, es mejor, te va a edificar, te va a fortalecer en los caminos. Ese era un paréntesis nomás que quería entregar, porque sí, que algunos preguntan, ¿qué tiene de malo escuchar música del mundo? En serio, que pregunta la gente, los jóvenes, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de bueno? Mejor pregúntate, ¿sí o no? Ahí está la respuesta. Miren, Pablo le escribe esta carta a los Gálatas, si usted la lee completa, Pablo le escribe a los Gálatas porque ellos al principio habían aceptado a Jesucristo, habían aceptado el mensaje de salvación, el Espíritu Santo había entrado en sus vidas, ellos habían visto milagros de Dios en medio de ellos, milagros de Dios, gente sanada, gente transformada, qué sé yo. Ellos habían visto milagros, pero llegaron unos falsos maestros, probablemente judíos, no dice la Biblia qué lo que eran, pero probablemente eran judíos, y comenzaron a engañar a los Gálatas, comenzaron a darle un mensaje diferente, una enseñanza diferente de la que Pablo ya le había predicado, ya le había mostrado. Miren, Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado, dice Pablo les dice en la carta, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio diferente, pero hay falsos maestros. Eso no lo podemos evitar. Falsos maestros hay. Hay personas que te enseñan la palabra de Dios de una forma diferente, que no es la correcta. Son falsos maestros. El problema está cuando nosotros nos dejamos engañar por ellos. Ese es el problema, porque falsos maestros la palabra dice que van a ver, que van a venir. Pero el problema es cuando nos dejamos llevar por ellos. Miren, Gálatas 3:1-3, con esto ya voy a ir terminando. Dice, oh Gálatas insensatos, les dice Pablo a los Gálatas en su carta, le dice, Gálatas insensatos. Dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, dice Pablo, tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, dice Pablo. Primero le dice, Gálatas insensatos, y al final le dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar por la carne. Miren, lamentablemente, hoy en día, muchos cristianos, muchos de nosotros, vivimos como los Gálatas. Recibimos la palabra de Dios, recibimos a Jesucristo con gozo, su salvación. Recibimos el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Vemos hasta milagros de Dios en medio de nosotros, personas transformadas, gente sanada. Pero ¿qué pasa después? Nos olvidamos. Ni siquiera es necesario que vengan falsos maestros como fue en Gálatas. Gálatas vinieron falsos maestros que engañaron a la gente. Pero a veces nosotros ni siquiera vienen falsos maestros. Solamente nos dejamos llevar nosotros mismos. Nosotros mismos nos dejamos engañar solos. Ni siquiera es necesario que vengan falsos maestros. Imagínense si vinieran falsos maestros. Peor. Pero a veces ni siquiera vienen falsos maestros y nosotros mismos nos dejamos llevar por nuestros deseos, por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Dios no quiere eso, hermanos. Dios no quiere que vivamos de esa manera. Dios no quiere que nosotros aceptemos a Jesucristo, que veamos milagros en medio nuestro y después nos estemos apartando de Él.
Dios no quiere eso. Dios no quiere eso con su pueblo. No quiere eso con su pueblo. Voy a que la alabanza pueda ir pasando mientras. Dios no quiere eso con nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos para Él, que nosotros seamos de bendición. Y miren, a los Gálatas, como decía yo, lo engañaron falsos maestros, llevándole mensajes diferentes. Pero a nosotros a veces ni es necesario que lleguen falsos maestros a engañarnos, porque nosotros mismos nos engañamos nosotros mismos. Siendo que ya sabemos la verdad, ya sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ya con eso es suficiente. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. ¿Por qué nosotros nos dejamos llevar entonces por otra cosa? Ya dejémonos. Pongámonos firmes, como yo les decía, ese carácter ahora tiene que fluir, ahora sí, para decir, no, a mí de a Dios no me aparta nadie. Eso Dios quiere con nosotros, un pueblo fiel, un pueblo que no se esté apartando de Dios. Lo mismo pasaba con el pueblo de Israel. Dios hizo tantos milagros en medio de ellos, pero después ellos se apartaban de Él. Este es un camino, es una carrera de resistencia, no es quien llega primero. Nosotros tenemos que resistir hasta que Dios venga o hasta que nosotros vamos hacia Él. Nosotros tenemos que resistir y servir a Dios hasta que Él venga o hasta que nosotros nos vamos con Él. Pero no podemos a mitad de camino decir, estoy cansado, no pasa nada aquí, estoy aburrido, es medio fome este camino. No, nosotros lo hacemos fome o lo hacemos divertido. Depende de nosotros. Dios no es un Dios aburrido, ¿o sí? Si Dios creó todas las cosas, ¿cómo va a ser aburrido? Imagínense Dios creando árboles, Dios creando cielos, tierra, mar, peces, animales, aves. Dios, cuando estuvo creando, hay un versículo, ahora se me viene, no lo tengo, pero hay un salmo, creo que es, que dice que cuando Dios estaba creando la tierra, Él se reía a carcajadas, dice. Yo lo busqué en el original griego. No, perdón, en el original hebreo. Ahí dice, cuando Dios creaba la tierra, cuando Él decía, Él creaba los cielos, Él se reía a carcajadas, dice, una risa a carcajada. Imagínense ustedes, ¿Dios es aburrido? Dios no es aburrido. Somos nosotros los fomes quizá. Somos nosotros los aburridos. En serio. Un salmo hermoso dice, cuando Dios creaba los cielos, Él se reía a carcajadas. Él se reía, se gozaba. Imagínense cuando nos creó a nosotros. Qué gozo más grande, ¿sí o no? Amén. Un aplauso al Señor, amén.